Cuando escuchamos la palabra Illuminati, lo primero que imaginamos son hombres en capucha haciendo rituales de iniciación, comiéndose a niños y trazando nuevos planes para la dominación mundial. Bueno, pues todo es cierto. Conspiraciones, analistas e historiadores han dicho que esta organización secreta infiltrada en todas las logias masónicas de Europa, si no es que del mundo entero, ha sido autora de los más tétricos episodios que marcaron a la humanidad. Sin embargo, hay una prueba, o más bien un nombre, de cierta organización que pone en evidencia la existencia de un plan que incita a crear un nuevo orden mundial. Esta organización es la Propaganda Due, o más bien P2. Macarrismo y esoterismo. Por aquella época el terror comunista caminaba incesante por las calles de toda Europa. En Italia, la brecha divisionaria entre un bando y otro se hacía más notable, pero sobre todo más violenta. Estos son los famosos años de plomo, un periodo lleno de agitación social y marcada por el terrorismo. Este periodo inicia con el famoso Otoño Caliente de 1969, huelgas masivas en las fábricas y universidades, de la mano de obreros y estudiantes, la clase trabajadora peleando por un ideal. Suena bonito, pero esta belleza acabaría cuando el monumento a Víctor Manuel II, la Banca Nazionale del Lavoro en Roma, la Banca Commerciale Italiana, la Banca Nazionale dell'Agricoltura en Milán, fueran bombardeadas. La policía detiene 80 sospechosos que militaban en grupos de izquierda, y toda la responsabilidad es achacada a estos jóvenes. Sin embargo, evidencias referentes a esta agitada época que salieron muchos años después mostraron que los autores habían sido terroristas de la extrema derecha. Pero, ¿y si les dijera que había una mano invisible detrás de todo esto? Onorevole, come potrebbe definire la P2? Diciamo che è stata un potere occulto che ha tentato di occupare lo Stato dall'interno, tenta sfidarlo e quindi in maniera più pericolosa. La P2 è un'organizzazione massonica nella forma che ha realizzato nel corso di un arco temporale molto lungo una rete imponente di controlli. La Propaganda Due o P2 fue una logia masónica italiana que operó desde 1877 hasta 1981 con la única intención de tener todo el poder sobre Italia y otras partes del mundo. Esta no es una novela de James Bond. La P2 tuvo actividades en Uruguay, Brasil y principalmente Argentina. La logia estuvo muy involucrada en la Operación Cóndor o Red Cóndor, que tenía como fin llevar al poder y hacer soporte a muchos dictadores hispanoamericanos. También tenía un estrecho vínculo con el crimen organizado y el terrorismo de la extrema derecha, la cual manipuló a su gusto. Aparte de la dominación mundial, también buscaba adquirir poder económico con el petróleo y con bancos como el Banco Ambrosiano. Pero la P2 tenía un objetivo en común con ciertos aliados en el extranjero, y esto era frenar el comunismo en Europa. Cette personne est venue chez moi et m'a demandé si je voulais me charger de missions confidentielles. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était dans le cadre de l'OTAN. Después de la Segunda Guerra Mundial y con Alemania derrotada, Occidente veía en la Unión Soviética un nuevo enemigo. Y no olvidemos que después de la guerra, la URSS tomó como trofeo la mitad de Alemania. El comunismo comenzaba a tomar fuerza en Europa, y la CIA junto al MI6 vieron amenazados sus intereses, así como también lo vio la P2. La izquierda empieza a tener gran presencia por toda Italia. Entonces, la P2 junto con el MI6 y la CIA llevan a cabo el plan que desembocaría en los ya mencionados años de plomo. Este plan se le conoce como la estrategia de la tensión. El objetivo, la división, manipulación, control total de la opinión pública y la erradicación del comunismo en Italia, infundiendo miedo, creando desinformación, utilizando la guerra psicológica, agentes provocadores y perpetrando atentados de falsa bandera. Suena como una conspiración, y sí, es una conspiración. Lo que la diferencia de muchas es que esta sí es real. En la década de los 90, el Comité Parlamentario Italiano reconoció la existencia de la estrategia de la tensión y que el brazo operador fue un ejército secreto llamado Gladio. Este ejército secreto tenía la tarea de evitar la influencia y una posterior invasión soviética. En Grecia perpetraron el golpe de estado en 1967 que inició la terrorífica dictadura de los coroneles. En Turquía, una organización llamada Contraguerrilla, el ala armada de Gladio en Turquía, realizó una serie de masacres en 1977 en Taksim y Estambul. Luego dio el golpe militar de 1980. En España estuvo bastante activa durante los años de la transición. Un hecho bastante conocido es el montaje judicial que se hizo para culpar a las organizaciones anarquistas españolas de un incendio en la sala de fiestas Scala, en Barcelona. En Bélgica, Gladio es responsable de las masacres de Brabante. En Alemania, es responsable del acto terrorista de la Oktoberfest, en 1980, y de dar refugio a los exnazis de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, Gladio junto con la P2
P2 se infiltraron en el gobierno peronista y luego en la maquinaria de la dictadura. De hecho, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, tenía contacto directo con Gladio, al grado de que miembros de la AAA operaran en suelo europeo. No hace falta recordar que en Italia, Gladio es culpable del atentado en la estación de trenes de Bolonia, el de Piazza Fontana, del casi logrado golpe borghese y del asesinato del primer ministro Aldo Moro, un hombre que quería unificar el Partido Comunista con el Partido Democristiano para acabar con la crisis social y económica que azotaba el país. En este punto nos damos cuenta que Gladio facilitaría la llegada de un régimen autoritario. Quali sono i rapporti tra la P2 e il mondo politico-finanziario dell'America Latina? Agli atti della nostra commissione vi sono molteplici documenti e molteplici testimonianze che comprovano un intreccio stretto fra la loggia P2 e uomini politici dell'America Latina. In modo particolare vorrei soffermarmi sui rapporti che Licio Gelli aveva in Brasile e in Argentina unitamente ad Ortolani e unitamente anche, mi sia consentito di sottolinearlo, a Lior. Cioè c'è tutta una strategia politica, economica e finanziaria. Roberto Calvi había quebrado el Banco Ambrosiano y después fue hallado muerto colgado de un andamio debajo del puente Blackfriars, en Londres. Pero una de las cosas que salen a relucir es la relación que tenía con Licio Gelli, el gran maestro de la P2. En 1981, la policía va con la orden de entrar a la vivienda de Licio Gelli y encuentra una lista con más de 900 nombres de funcionarios estatales, destacados políticos, ex primeros ministros, senadores, diputados, oficiales del ejército, agentes del servicio secreto italiano y capos del crimen organizado. Esta lista era de los miembros que conformaban la P2 y fue uno de los mayores escándalos en toda la historia. Pero el documento que sacudió a todos fue el Plan para el Resurgimiento Democrático. Este plan consistía en formar una nueva élite política y económica que guiaría a Italia a un nuevo orden autoritario anticomunista. Dentro del enorme manifiesto se encontraba lo siguiente: el objetivo de la división de los sindicatos debe ser una prioridad, para así lograr la reunificación con los gremios autónomos de sus confederaciones. Los hombres que se integren deben ser homogéneos en cuanto a la forma de sentir, el desinterés, la honestidad y el rigor moral. Es decir, que constituyan un verdadero comité de garantes frente a los políticos que asumirán el peso de la ejecución del plan y frente a las fuerzas amigas nacionales y extranjeras. Es importante establecer inmediatamente un vínculo válido con la masonería internacional. Si alguien se perdió en el camino de este video, lo resumo así. La P2 fue una logia secreta que buscaba un orden autoritario y anticomunista en Italia, y extender sus tentáculos al otro lado del mundo. Para esto usó a su conveniencia al ejército secreto Gladio, perpetrando atentados de falsa bandera y apoyando dictaduras en otras partes del mundo. Gladio fue una creación de la CIA y el MI6 para combatir la influencia del comunismo y una posible invasión soviética. La CIA y el MI6 sabían de la existencia de la P2, y aún así le permitieron el uso de Gladio. Para que el plan de resurgimiento democrático tuviera éxito, la P2 infiltra a varios de sus miembros en las Fuerzas Armadas, la policía, los hospitales, la prensa, organizaciones terroristas, en todos los niveles de poder, llegando hasta el servicio secreto. Es por ello que el asesinato de Aldo Moro ocurre, pues la P2 prácticamente controlaba los servicios secretos y evitó a toda costa que se le rescatara. La P2 y la mafia controlaban el Banco Ambrosiano, la Camorra, la 'Ndrangheta y hasta la banda de la Magliana lavaban el dinero del tráfico de drogas ahí. Fondos del banco se usaban para financiar partidos políticos en Italia, a la dictadura de Somoza en Nicaragua y al movimiento Solidaridad en Polonia. Desgraciadamente, los grandes señores feudales de esta organización no fueron castigados. La estrategia de la tensión aparece por primera vez en el US Army Field Manual 3031B. Aunque muchos historiadores dicen que es falso, el escritor Daniel Ganser afirma que es un documento auténtico. Este video está dedicado a mi gran amigo Diego Flores. Compadre, gracias por apoyar este proyecto. Por cierto, acabo de darme cuenta que estoy alrededor de los 100 y algo de suscriptores. De verdad, gracias por creer en mí. Los quiero mucho. Este fue un video más de Gabs Lifestyle. Suscríbanse, comenten y compartan el video. Los quiero mucho.